Creo que usted no está arrepentido de estar ahí, ¿no es cierto? Estamos hablando mucho del arrepentimiento y qué bueno que usted está ahí de nuevo para poder entender mejor este tema. Hoy día vamos a hablar de dos clases de arrepentimiento y para ello vamos a buscar en nuestra Biblia, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 7 y los versículos 9 y 10. Quiero que por favor tomen mucha atención a esta lectura para luego entonces entender lo que nos quiere decir el Señor. Ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Qué interesante, ¿no? Hay dos tipos de tristeza. Hay una tristeza de la cual no nos arrepentimos, pero hay otra tristeza que sí produce muerte. Si usted va manejando por una carretera que dice que usted tiene que ir solamente a 55 millas o a 90 kilómetros por hora, y usted va a 90 millas o va a 140 kilómetros por hora, el policía lo para a usted y de hecho que le va a poner una multa. La pregunta que le quiero hacer es la siguiente: ¿usted se siente triste por la multa que le van a poner o se siente triste por haber corrido más de la cuenta? Esta es una pregunta que nosotros necesitamos analizarla bien. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos sentimos tristes por las consecuencias de lo que hemos hecho mal. Pero no nos entristecemos por el mal en sí. ¿Cuántas veces nuestros hijos se han peleado entre ellos? ¿Y cuántas veces nosotros como padres hemos ido a decirle a nuestros hijos: a ver, reconcíliense, dígale a su hermanito, perdóname hermanito, lo siento? Y los niños no quieren hacerlo. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si no lo haces, te castigo. Y el niño, agachando la cabeza, le dice a su hermanito: lo siento, perdón. Ahora yo les pregunto, ¿el hecho de haber dicho lo siento y perdón es porque lo sintió? Porque inmediatamente después de que él pidió perdón, no le habla a su hermanito. Él se va para un lado y el otro hermanito se va para otro lado. Este es un asunto que debemos analizarlo muy bien, porque nosotros confundimos mucho el verdadero arrepentimiento que viene como producto de nuestro relacionamiento con el Señor Jesús y la tristeza, o mejor dicho, el temor por las consecuencias de nuestro mal. En la Biblia encontramos dos casos interesantes para ilustrar justamente estos dos tipos de arrepentimiento. Tenemos el caso de Judas. Judas vendió a su maestro. Pero cuando Judas vio que allá Jesús estaba siendo azotado y el maestro no hacía nada por librarse, cuando vio que fue coronado de espinas y el maestro no hacía nada por librarse, y cuando vio que el maestro fue tan maltratado, él recién se dio cuenta del mal que había hecho. Pero no tuvo tristeza por el mal en sí. Él tuvo miedo a las consecuencias. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Judas? Él solucionó su propio problema. Nos dice la palabra de Dios que fue y dijo: he entregado sangre inocente. Esa declaración de Judas no fue producto de arrepentimiento,
Fue producto del miedo a la condenación, del miedo a las consecuencias. Y él se ahorcó. Pero tenemos a Pedro. Pedro que le había dicho al Señor Jesús: Señor, donde quiera que tú vayas, yo te seguiré. Aunque los otros te dejen, yo te voy a seguir. Pobre Pedro, había confiado en sí mismo. Y después que Pedro negó 3 veces a Jesús antes que el gallo cante, la última vez que negó a Jesús y el gallo cantó, él miró a Jesús y se encontró con la mirada compasiva de su maestro. Y dice la palabra de Dios que él salió corriendo y lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente Pedro? Porque él sintió tristeza por haber ofendido a su maestro. Y aquí está el detalle, mi amigo. Cuando nosotros pecamos, no solamente estamos quebrantando una ley, nosotros estamos ofendiendo a una persona que nos ama, a una persona que tiene misericordia de nosotros, a una persona que murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros, una persona que pagó un precio altísimo para nuestra salvación. Cuando nosotros entendemos esto, entonces nos da pena, nos da dolor haber pecado. Pero cuando nosotros no entendemos el amor de Dios y nosotros cometemos los pecados, solamente consideramos el pecado como algo legal. He pecado, ahora voy a recibir las consecuencias, voy a ser castigado. Y tengo miedo al castigo. Y puede ser que me reforme, pero no hay conversión, no hay cambio, no hay transformación. Porque la próxima vez que haya la oportunidad, me olvido y otra vez caigo. Esto es necesario entenderlo. Porque cuando nosotros logramos entender esto, entonces nuestra vida cristiana es mucho mejor. Y quiero recalcar esto. La tristeza, según el mundo que dice el apóstol Pablo, eso solamente es un mero lamento por las consecuencias del pecado. Pero la tristeza que es según Dios es la convicción de que nosotros hemos ofendido a una persona y entonces eso nos lleva a abandonar el pecado. Está claro, ¿verdad? Nosotros tenemos que considerar esto, porque la razón básica del arrepentimiento y del cambio es una persona. Esa persona es Jesús. Mientras nosotros conozcamos más a Jesús, mientras nosotros nos interioricemos más del carácter de Jesús, mientras nosotros estudiemos más la vida de Jesús, cada vez menos sentiremos deseo de hacerle daño, de ofenderlo, de quebrantar su corazón. Y entonces nuestra vida se irá asemejando cada vez más a Él. Nuestra relación con los demás será mucho mejor, porque nosotros, al asemejarnos a Jesús, nuestra manera de ser cambiará. No por esfuerzo nuestro, sino porque el Señor estará haciendo cambios y transformaciones dentro de nosotros en nuestra manera de pensar y actuar. Pero si nosotros queremos ser cristianos sin conocer a Jesús, seremos meros moralistas, seremos religiosos, seremos parte de una iglesia o congregación, pero no seremos cristianos verdaderos. Qué bueno es entender esta verdad. Las 2 clases de arrepentimiento, o mejor dicho, las 2 clases de tristezas,
nosotros las podemos experimentar en tanto y en cuanto tengamos más o menos relación con nuestro Señor Jesucristo. El apóstol es muy claro. Y yo quiero recalcar la primera parte de lo que leímos. Me gozo, dijo él, me gozo porque hayáis sido entristecidos. Qué bueno que ustedes se entristecieron. ¿Por qué? Sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios. Yo te pregunto, ¿tú quisieras experimentar la tristeza según Dios? ¿Quisieras sentir repulsión por el pecado? ¿Quisieras vivir una vida cada vez mejor? Entonces, tienes que mantenerte siempre en relación con Él. Mientras más cerca estemos de Jesús, menos deseos sentiremos de pecar. Y yo quiero, antes de orar, leer lo que dice el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahí está el detalle. Relación constante e íntima con el Señor Jesús. La simiente de Dios que permanezca en nosotros. Vamos a orar. Vamos a pedir la bendición del Señor y que nos ayude a reconocer y entender esto. Oremos. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias. Realmente agradecemos mucho porque tú nos hablas en tu palabra en forma tan clara y maravillosa. Ayúdanos, Señor, para que sintamos realmente tristeza por haber hecho lo malo delante de ti, pero ayúdanos también para que nuestra relación contigo sea cada vez mejor. Que nosotros gocemos de esa vida cristiana victoriosa al lado y a través de Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amigos míos, un gran placer se siente cuando uno puede tener una vida cristiana como el Señor quiere. Tú que estás allí, que posiblemente has sentido que la religión es un peso, puede cambiar tu vida mientras tú te acerques más y conozcas más a Jesús. Te invito de todo corazón a que vayas a Jesús, le entregues tu corazón y Él cambiará tu vida para su gloria.